Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo a todos por estar acá en nuestras presentaciones de Corporate y Tecmar. Les recuerdo, mi nombre es John Alvarado, ingeniero preventa de Tecmar y Corporate para lo que es la TAM en México. El día de hoy vamos a ver nuestro webinar sobre la configuración o sistema de autenticación con Active Directory, Radius y nuestra controladora Virtual Smart Zone. Para entender bien estos conceptos de lo que es la autenticación, el Active Directory, Radius, nuestra controladora, pues es importante entender qué es la autenticación, qué papel juega el Active Directory, qué es el Radius en este contexto, qué es nuestra controladora Virtual Smart Zone y cómo trabajan juntos. Active Directory, Radius y la controladora Virtual Smart Zone. Primero vamos a entender lo que es la autenticación. Lo que este es el proceso mediante el cual un sistema verifica que quien intenta acceder realmente es quien dice ser. Es como una puerta con una cerradura antes de entrar. Debemos demostrar cuál es nuestra identidad y poder así ingresar al sistema. Normalmente se realiza con contraseñas, certificados digitales, tokens, códigos temporales, biometría, huella, rostro. En este caso, pues lo vamos a hacer con una contraseña alojada en un directorio. La autenticación en redes pues tiene varios objetivos claves, que es controlar quién accede a la red, en este caso saber o tener el control exactamente de quién está conectado a nuestra red. En un caso normal, digamos de una conexión Wi-Fi, pues todo el mundo tiene una contraseña, pero esta contraseña es compartida. Entonces cuando se conectan uno o el administrador de la red, para el administrador de la red es muy difícil saber quién hizo o qué hizo dentro de la red tal Mac o tal dispositivo. En ese caso, pues uno solamente podría, en este caso hablando uno como del administrador de la red, solo podría saber qué Mac interactuó con algunos datos específicos a veces de los nombres digamos, del dispositivo que se conectó, pero pueden ser nombres que no son, digamos, estándares, es decir, por ejemplo, un computador con una serie XXYY. Entonces no sabríamos exactamente quién es la persona que interactuó dentro de nuestra red. Esto evita que personas no autorizadas entren pues a la red Wi-Fi, que vean los servidores, que vean los equipos o que vean pues nuestras aplicaciones internas. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos como objetivo de controlar quién entra en nuestra red. También está para evitar ataques. Por ejemplo, si yo no tengo autenticación, la red es muy vulnerable a suplantación de identidad, acceso ilegal, a robo de información, al tema de virus, de malware inyectado desde equipos que no son confiables. ¿Qué nos permite tener la autenticación? Registrar y auditar actividades, permitir saber quién hizo qué dentro de la red. Por ejemplo, si alguien borra un archivo importante, se puede rastrear y saber qué usuario hizo o qué usuario era el autenticado en ese momento. ¿Qué papel juega Active Directory? Esto es súper importante porque muchos hemos escuchado lo que es Active Directory, el servidor de Windows que nos permite hacer tener este proceso o esta aplicación dentro del servidor. Y es básicamente el sistema que nos centraliza, gestiona y valida la identidad de los usuarios y los equipos en un dominio. Active Directory es un servicio de directorio, el de Microsoft, que posiblemente es el más utilizado a nivel mundial, que almacena la información sobre usuarios, los equipos, la parte de permisos, recursos dentro de la red corporativa y funciona principalmente usando el DAP, Kerberos y otros protocolos de autenticación. En este caso lo vamos a hacer con el protocolo Radius o la prueba y vamos a mirar cómo funciona de esta forma. Entonces, tener claro ese concepto. El servidor es Windows Server de Microsoft. Dentro de ese Windows Server hay diferentes aplicaciones. En ese caso hay una que se llama Active Directory, un directorio activo. Y es como una lista, es una biblioteca, una agenda donde están todos los usuarios que van a interactuar dentro de nuestra red. Eso es básicamente lo que hace o lo que es el Active Directory. Como les decía, este Active Directory es el lugar donde pues, se alojan los usuarios, las contraseñas, los grupos, las políticas de seguridad
y todos los equipos que están alojados en el mismo dominio. Entonces, cuando un usuario inicia sesión, su nombre y su contraseña se verifican, pues contra la información alojada en nuestro directorio o en nuestra librería o biblioteca. Se valida, en este caso, la identidad del usuario, que es lo que se llama autenticación, y entonces en este caso el equipo o el dispositivo, por ejemplo, el usuario que se conecta, se comunica con ese controlador de dominio, que es el DC, que es donde está la información de los usuarios, valida las credenciales usando nuestro sistema, el Kerberos, el NTLM o el Radius, y si es correcto, devuelve un ticket de autenticación. De esa forma ya el usuario tiene acceso a la red y ya responde entonces el servicio. Y si esta persona es realmente la que dice ser, pues ahí ya ingresa a nuestra red y puede interactuar. En este caso otorga pues los permisos, el control de acceso. El usuario en este caso pues tiene acceso a las carpetas que él pues ya tiene permitidas. Tiene acceso a aplicaciones incluso que están dentro del dominio. Puede incluso conectarse a diferentes equipos de la red donde el usuario tenga permiso para conectarse a un computador, por ejemplo. Esto también es súper importante en empresas donde tienen dispositivos fijos, o digámoslo, un dispositivo en una zona y cualquier persona podría usar ese computador para conectarse, o yo podría bloquear, por ejemplo, ese computador y solo permitirle a unas personas en específico que se puedan conectar a ese computador. Eso en temas cableados. En temas de Wi-Fi es muy similar. Yo le doy acceso incluso, por ejemplo, a VLAN, que el dispositivo por MAC se conecte a una VLAN específica, o dentro de la red ya yo definirle que se conecte siempre a cualquier VLAN que tenga servicio. Entonces, si la autenticación define quién soy, pues ya la autorización es lo que yo puedo hacer. Entonces, eso es lo que yo puedo tener en Active Directory. Entonces, así ya como resumen, el Active Directory es ese cerebro que controla quién eres y qué puedes hacer dentro de la red. Sus roles de autenticación es guardar los usuarios y las contraseñas, validar quién intenta entrar, emitir los tickets y permitir el acceso a los recursos. Para empresas que son muy grandes, en una red corporativa sería imposible administrar de forma segura y centralizada si uno no tiene el Active Directory. El siguiente concepto es qué es Radius. ¿Qué es Radius? Radius es otro servicio de autenticación que es el protocolo. En este caso es el protocolo de autenticación, autorización y contabilidad usado para controlar el acceso a redes. Este como tal sirve para que un servicio externo o valide la identidad del usuario antes de permitirle conectarse al recurso. Se utiliza muchísimo en redes Wi-Fi corporativas, VPNs, switches, portales cautivos, y él responde pues a las preguntas claves. ¿Quién es el usuario? En realidad este servicio, él es el que hace el proceso de autenticación. Como bien nosotros teníamos anteriormente el Active Directory, el Active Directory solamente es como el repositorio donde están los usuarios y las contraseñas, digámoslo así. Pero quien hace el proceso en este caso es el servidor Radius. Él es el que pregunta quién es el usuario, él es el que pregunta qué autorización tiene el usuario para hacer X acciones. Y tiene también la parte de accounting, que es como la parte de registro, qué hizo, cuánto tiempo estuvo conectado, qué aplicaciones, digamos, utilizó. Ese tipo de cosas también las tiene dentro de la máquina, toda la parte de historial de lo que el usuario hizo dentro de la red. Esto es súper importante porque este como tal es el proceso que hace toda la ejecución como tal de la tarea. Nuestro siguiente concepto es la Virtual Smart Zone. ¿Qué es la Virtual Smart Zone? Pues en este caso, pues ya muchos lo conocemos, esa es nuestra controladora de red inalámbrica basada pues en software, que es diseñada para gestionar nuestros displays de Wi-Fi en empresas y proveedores de servicio. Es la solución virtualizada que reemplaza a las controladoras físicas tradicionales y pues ofrece escalabilidad, flexibilidad, administración centralizada de los puntos de acceso y switches. Esta controladora se aloja en los servidores como tal del cliente
Es una imagen que nosotros implementamos e instalamos allá en esos servidores. Eh, debemos tener como la parte de administración, donde está nuestro espacio en disco, nuestras tarjetas de red configuradas, nuestra memoria RAM asignada. Y cuando ya tenemos toda esta parte del hardware definido, pues ya podemos empezar a administrar lo que son los APs, a administrar lo que son nuestros switches. En este caso, al administrar los APs, nuestro AP va a ser, en este caso, el cliente del servidor radios. Pero ya vamos a ver más adelante qué significa esto. Y aquí es donde viene esa información. ¿Cómo trabajan juntos el Active Directory, el Radius y la controladora? Entonces, el Radius por sí solo no almacena a los usuarios. Ya sabemos que eso se utiliza en una base de datos externa que es para validar esas credenciales. Entonces, las empresas generalmente se basan en el Active Directory. Y eso funciona así. El usuario está conectado a la red Wi-Fi o intenta conectarse. El AP, que es un tipo de cliente del servidor Radius, envía esas credenciales del usuario del servidor Radius. Radius lo que hace es consultar al directorio activo si ese usuario existe, si la contraseña es correcta y si pertenece a los grupos autorizados. En ese caso, el Active Directory responde y le dice al Radius si esa persona está autorizada o esa persona está rechazada. De acuerdo a esa respuesta, entonces el AP permite o bloquea la conexión. De esa forma es como funciona nuestro Active Directory, nuestro Radius y nuestra controladora virtual Smart. ¿Listo? Entonces, nuestra controladora Rufus no es la que autentica directamente. Ella actúa como un cliente Radius. Puede ser tanto la controladora o los APs. En este paso es súper interesante definir bien en dónde vamos a hacer ese Radius Client, porque si nuestro despliegue es muy grande, por ejemplo, donde yo tenga muchísimos access points, yo tengo que registrar cada punto de acceso como un cliente Radius y debo colocar todas las direcciones IPs de esos APs en mi repositorio de Radius, lo que lo hace un poco dispendioso. O en otros casos lo que yo hago es colocar solamente la dirección IP de la controladora y no coloco la de los APs. Pero esto qué significa? Que los datos en una red grande, cuando yo hago esa autenticación, la comunicación debe llegar hasta la controladora debe pedir los permisos al Radius, el Radius al directorio activo, y en esos tiempos a veces un poco más demorado, digámoslo así, lleva un poco más de tiempo esa conexión, esa comunicación, y hace que la experiencia del cliente sea un poquito no tan buena, digámoslo así. Cuando registramos los APs o las direcciones IP de los APs, ahí hay una opción de una conexión un poco más rápida, porque ya la conexión del servicio de autenticación va a la AP se conecta directamente hacia el servidor Radius, no pasa por la controladora. Y de esta forma la conexión es un poco más rápida. Entonces, esa es como otra de las formas en las que se pudiera utilizar. Básicamente es eso. Cuando un usuario se conecta al Wi-Fi, el AP pues, es administrado por la controladora. El AP recibe el usuario la contraseña. Estos datos son enviados al servidor Radius, configurado en la Virtual Smart Zone, y se espera una respuesta para permitir o rechazar el acceso. ¿Listo? Esto es básicamente el concepto, entonces vamos a pasar al tema de configurar el sistema con Active Directory, Radius y nuestra controladora Virtual Smart Zone. Vamos a tomar manos a la obra. Bueno, entonces iniciamos la configuración de nuestro servidor. En este caso vamos a hacerlo en esta máquina virtual que es Promox. Les voy a mostrar. En la parte superior tenemos la opción de crear una máquina virtual. Vamos a ir a Create VM y ahí seleccionamos el número y el nodo donde se va a instalar la máquina virtual. En este caso la asigna la 103 por default porque ya tenemos varias ahí instaladas. Entonces vamos a asignarle siguiente. Luego viene la parte de nuestro sistema operativo. En este caso vamos a instalar una imagen ISO. Es el archivo de Windows. Vamos a buscarlo acá en la máquina local, en el disco duro local. Seleccionamos la opción del Windows Server.
el tipo de sistema que es Microsoft Windows y la versión. Otra parte importante es agregar un disco adicional donde están toda la parte de drivers y controladoras. En este caso también está en la máquina local. Y aquí seleccionamos el disco que es de 789 megas. Damos siguiente. La parte que sigue es del sistema operativo, perdón. Aquí es donde asignamos toda la parte del sistema EFI y el TPM. Estos también son, los podemos asignar en el disco duro local que es LVM, que ese es mi otro disco duro, donde tenemos pues más espacio definido para donde yo guardo todas mis máquinas. Aquí avanzamos, siguiente. Sigue la parte del disco duro. En este caso yo voy a asignarle un disco duro virtual. Quiero que quede alojado en mi disco duro de 800 gigas. Vamos a seleccionar local LVM y el tamaño del disco va a ser de 100 gigas. Damos en siguiente. Ahora sí que la asignación de la CPU, en este caso asignamos a la CPU un socket y un core y damos siguiente. Lo siguiente es la asignación de la memoria RAM. En este caso le voy a asignar 8 GB de RAM. Seleccionamos 8 GB y damos en siguiente. Luego sigue la parte de la tarjeta de red. En este caso yo estoy utilizando digamos todo en modo VLAN tagueado. En este caso tengo que asignarle la VLAN para este recurso. Vamos a asignarle la 110. Luego damos en siguiente, que ya sigue la opción de confirmar. Y aquí nos aparece ya el resumen de toda nuestra máquina. Listo, aquí vamos a darle a finalizar y vamos a arrancarla. Listo, entonces antes de proceder en el arranque de la máquina, seleccionamos la máquina virtual y aquí en opciones vamos a definir el modo de arranque. En este caso está asignado tiene 4 opciones de arranque. En este caso la primera opción es la parte del disco duro interno donde se va a instalar el sistema operativo. El otro es la imagen ISO. También está la imagen o el disco donde tenemos como los drivers y los controladores y la tarjeta RAM. En este caso yo necesito que arranque por la ISO de Windows. En este caso la voy a arrastrar en la parte superior y puedo deshabilitar las otras opciones de arranque. Entonces de esa forma nos va a arrancar desde el ISO. Damos OK y aquí podemos cargar la consola y básicamente damos Start Now. Y de esa forma ya podemos ver que nuestro dispositivo, nuestro sistema va a arrancar desde el disco, desde la imagen de Windows, de ISO. En este caso, siempre que nosotros arrancamos debemos oprimir una tecla para que arranque. Entonces vamos a esperar a que él vuelva a hacer el intento de inicio. Y ahí sí tomamos en cuenta lo que nos dice en la parte superior. Presionar cualquier tecla para bootear desde el CD o el DVD. Si en este caso no vuelve a iniciar, podemos programar acá un reset. Y él vuelve a iniciar, vuelve a intentarlo. Entonces ahí cuando está arrancando oprimimos una tecla y de esa forma él arranca por el Windows Server. Vamos a ampliar acá la pestaña o la imagen para que se vea más completo. Ya estando acá, procedemos con la configuración de nuestro sistema operativo. Y vamos a darle siguiente, luego vamos a darle instalar ahora. Ahí nos indica que el proceso de inicio está iniciando, entonces vamos a esperar a que nos muestre los parámetros del tipo de sistema operativo que vamos a instalar, en este caso para poder tener un sistema ya pues más avanzado, digámoslo así, que esté en un tipo de instalación tipo data center, digámoslo así. Vamos a instalar la opción de Data Center Evaluation de 64 bits. Aquí vamos a darle siguiente. Aquí vamos a aceptar las condiciones de los términos de licencia y damos siguiente. ¿Qué tipo de instalación vamos a hacer? ¿Queremos hacer una actualización o una instalación nueva? Entonces vamos a la parte inferior donde hacemos como una instalación de todos los parámetros nuevos. ¿Listo? Lo que les comentaba aquí es que en el tema de los drivers, los controladores, es importante aquí cargarlos de forma manual porque él no reconoce el disco. Cuando no reconoce el disco, necesitamos instalar el controlador de discos, en este caso para Proxmox. Ya recuerden que yo ya había
alojado el disco, un disco adicional de 700 megas donde está esa información de drivers. Acá está el AMD. Buscamos para Windows Server 2019. Seleccionamos 2019, Enter, y ahí ya nos aparece nuestro disco. Vamos a instalarlo. De esta forma esperamos unos segundos y ya nos tiene que instalar nuestro controlador y ya nuestro disco va a aparecer para poder continuar con nuestra instalación. Listo, aquí ya tenemos nuestro espacio para el disco. Vamos a darle ok, vamos a darle aquí en siguiente, ya listo, ya está nuestro disco en línea y vamos a darle next. En este caso ya debemos esperar a que se instalen todos nuestro Windows. Vamos a esperar unos segundos, va bastante rápido, entonces vamos a esperar. Listo, ya instaló algunas características, ya instaló las actualizaciones. Aquí esperamos a que termine de hacer algunos parámetros de instalación y luego nos va a indicar que va a reiniciar nuestra máquina. Listo, ya finalizó. Vamos a reiniciarlo de forma manual. Acá. Listo, aquí qué va a pasar. Debemos cambiar ahora el buteo. Vamos a devolvernos acá un poco. No queremos que vuelva a iniciar por disco, por la imagen ISO, sino que arranque ya directamente desde nuestro Windows, directamente desde el Windows. Entonces en este caso tenemos que ir a la parte de opciones. Bueno, aquí ya avanzó, está en la lectura, ya está tratando de iniciar. Vamos a actualizar, vamos a ampliar aquí la pantalla. Que recomiendo acá en opciones, ya posiblemente nos va a cargar el Windows aquí. Vamos a ir aquí a opciones. Bueno, otra vez vamos a tratar de iniciar de forma automática el sistema operativo. Vamos a ver si lo logra o si se va a quedar en un bucle. Si es importante hacer ese cambio en la parte ya de boot. Listo, no, ya quedó. Entonces vamos a ampliar acá la imagen y vamos a asignarle una contraseña. En este caso yo le voy a poner aquí una contraseña. Y vamos a poner aquí y vamos a darle finish. Listo. Y de esta forma ya nuestro sistema operativo está en proceso de instalación y de inicio. Si se dan cuenta, es un sistema, es una instalación bastante rápida, no toma mucho tiempo. Con la instalación de nuestro Windows Server. Bueno, estando aquí, entonces vamos a revisar el parámetro de buteo, porque yo quiero que ya mi sistema siempre arranque por la imagen instalada, no por mi disco de ISO. Entonces vamos a ir aquí a opciones, y aquí en opciones en boot order, damos doble clic, deshabilitamos la opción del ID2, subimos acá el disco de 100 GB, y aquí le vamos a dar activar. ¿Listo? Entonces de esa forma, perdón, este es el directo. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está el de 100 gigas? ¿Dónde está el de 100? Es este que está aquí. Y lo vamos a poner acá de primero, de 100 gigas, y seleccionamos este. Ok. De esa forma, pues va a ser mucho más rápido el inicio. Aquí vamos a darle a apagar a la máquina virtual. Vamos a decirle stop. La apagamos, ya de esta forma quedó el parámetro establecido. Vamos a consola y vamos a darle Start Now. Entonces va a ser mucho más rápido ahora porque ya no va a aparecer la imagen de ISO de inicio, sino directamente el arranque de nuestro disco duro. ¿Listo? Entonces es mucho más rápido ese inicio comparado pues con
con la anterior. Hacemos entonces acá, vamos a poner la pantalla amplia y vamos a enviarle un parámetro de control al suprimir que se hace desde esta opción acá. Y ese parámetro nos permite ya colocar la contraseña para poder arrancar nuestra máquina. Vamos a poner nuestra contraseña y damos enter. Si revisamos en la parte inferior nos aparece como un problema en la tarjeta de red acá. Es como si no tuviera la tarjeta de red instalada o no tuviera un parámetro de configuración de red. Entonces vamos a establecer esta configuración primero que todo. Vamos a revisar, vamos a dar clic derecho, opciones de red, y si se dan cuenta él no tiene la tarjeta de Ethernet habilitada, la máquina virtual. Para eso vamos a actualizar o a cargar el driver que ya les había comentado desde nuestro disco de opciones. Vamos aquí a Manager Device Manager, a ver si sale. En Device Manager vamos a ver los controladores y miren, acá está la tarjeta de Ethernet, pero está alarmada porque no tiene el drive actualizado. Vamos a darle Update Driver, vamos a buscar en mi computador, vamos a darle Browse y aquí nos debe aparecer nuestro disco Virtuo, que es donde está nuestra tarjeta de red o los drivers de la tarjeta de red. Vamos a bajar acá un poco, vamos a ir aquí a NetKVM, seleccionamos NetKVM, vamos a buscar nuestro server, que en este caso es el 2019 acá, y seleccionamos nuestra tarjeta AMD64 y le damos OK. Luego damos siguiente y ya de esa forma pues él instala el driver. Damos close, si se dan cuenta que ya cargó el driver y ya nos está dando las opciones de compartir la información de nuestro PC. Listo, vamos a darle que no comparta esta información y cerramos. De esa forma podemos avanzar. Ya teniendo nuestra tarjeta de red, vamos a ir a la configuración como tal del servidor. Lo importante es siempre tener actualizados los horarios. En este caso vamos a configurar la fecha, la hora. Vamos a definir el parámetro de configuración que utilizamos nosotros, el -5. Vamos a seleccionarlo acá y vamos a cerrar. Listo. Ya teniendo este parámetro activado, vamos a la parte del servidor. Acá en servidor siempre nos va a aparecer este mensaje de advertencia del Windows. Y aquí pues ya nos aparece como la parte de los servidores. En este caso, si tuviéramos muchos servidores, nos sale aquí All Servers, Local Server y File and Storage Service. Generalmente estos se demoran en iniciar dependiendo cómo estén configurados. Aquí vamos a ver que dice que hay algo que está detenido, que es el administrador como de mapas, y vamos a darle que inicie ese servicio. Ok, y ya de esa forma debería ya no tener alarmas. Listo. O por default el dispositivo o el Windows Server ya tiene lo que es el File and Storage Service, Local Server, y si hubieran más servidores pues aquí nos aparecería All Servers. Listo. Vamos a avanzar entonces con la configuración del Active Directory. Para eso vamos a agregar en la parte superior lo que dice roles y características. Lo podemos hacer desde acá o desde aquí en administración, roles y características. Vamos a darle aquí en agregar roles y características. Vamos a darle siguiente. Vamos a darle como agregar la opción basada en roles. Aquí damos también siguiente. Acá está la parte del nombre del dispositivo, el nombre del servidor. Le damos siguiente. Vamos a instalar el servidor de dominio, que es este que está aquí. Vamos a agregar las características. Damos siguiente. Luego vamos a siguiente también. Y aquí ya nos dice avanzar como en las instalaciones. Y vamos a darle acá en instalar. Al final siempre nos aparece un progreso de instalación de todo lo que se va a instalar en la máquina. En este caso ya está está instalando las características. Debemos esperar unos segundos a que lo ejecute. Listo, esto no toma mucho tiempo.
Al finalizar, siempre en la parte superior tenemos esta banderita. Vamos a ver que una vez termine el proceso de instalación del paquete, se va a alarmar acá. Nos va a aparecer una notificación de que debemos seguir como con nuestros parámetros de configuración. Vamos aquí a cerrar. Y aquí hay una alarma en servicios, debe ser a través del administrador de mapas descargado. Dejémoslo activo, pero no hay problema, no lo requerimos en este momento. Entonces vamos a la parte superior y aquí nos dice que ya debemos arrancar con la configuración de nuestro servidor. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar como un nuevo bosque, que es lo que se necesita. En la parte inferior definimos como ese bosque, ese dominio que vamos a crear. Vamos a ponerle un nombre. Siempre debe tener un punto, corporat.com, .co, bueno, el nombre que nosotros queramos. Damos siguiente. Y acá es necesario colocarle una contraseña al sistema. Entonces vamos a definir una contraseña. Voy a guardarlo por acá. Vamos a hacerlo por acá, sí. Perdón. Vamos a minúscula. Así puede ser. Y vamos a definir la contraseña y se la vamos a colocar ya aquí en nuestro panel de configuración. Listo. Aquí vamos a darle siguiente. Este es un parámetro de DNS que en este momento pues no lo vamos a requerir todavía, por eso nos apareció una alarma ahí. Aquí vamos a cambiar como un nombre de dominio y vamos a darle aquí siguiente. Que guarde estos registros, le damos siguiente y luego vamos a darle next. En este caso él tiene que verificar que el dispositivo cumpla como con todos los parámetros o todos los prerequisitos para poder hacer la instalación de nuestra máquina. ¿Listo? Hay unas alarmas, en este caso siempre van a generar alarmas, el sistema está nuevo, entonces por ejemplo nos pide que la IP esté estática, que los parámetros por ejemplo de DNS ya estén configurados. En algunos casos eso por ahora no lo vamos a necesitar, vamos a dejarlo de esta forma solamente con estas alarmas, pero pues no nos va a generar problema. Vamos a darle a instalar. Listo, aquí está creándose, está creando unas políticas. Está creando los objetos, seleccionando la información de políticas, máquinas, configurando el servicio de DNS server en este computador. En algunas ocasiones el DNS server ya lo instala también por default el server o el servidor. En este caso, como no está instalado, él ya lo está activando, lo está configurando y ya nos va a aparecer también como otro servicio instalado. Entonces vamos a esperar a que lo termine. Y listo. Aquí qué va a pasar, entonces él va a reiniciar y nos va a crear como un dominio nuevo. Este dominio nuevo nos va a hacer que cambie el modo de inicio en el escritorio. Listo, vamos a verlo acá después del reinicio. Deteniendo los servicios, iniciando nuevamente la máquina, que debe ser mucho más rápido este proceso. Aunque como creo un dominio, el inicio pues acá va a ser diferente. Nos debe aparecer como dos usuarios para poder arrancar: el usuario de administrativos o el administrador, pero con el nombre del dominio
anterior, es decir, el nombre del dominio, luego la parte de administrador, y nos debe aparecer otro usuario en la parte inferior. No recuerdo cuál sale. Vamos a esperar a que aplique las opciones y nos dé este parámetro de inicio. Este sí, a veces depende mucho del tiempo de la máquina, de las configuraciones, de la RAM. Entonces, si se demora mucho, voy a pausar el video y lo voy a dejar pues en la parte de adelante donde ya nos pide el usuario la contraseña. Bueno, ya terminó la configuración, ya nos está pidiendo nuevamente los parámetros de inicio. Vamos a aplicar acá en nuestra máquina el control alt del y como les comentaba, ya nos aparecen los dos como dos usuarios nuevos: corporate, el dominio, y luego administrator, y luego aquí en other users. Vamos a seleccionar entonces nuestra contraseña y aquí ya podemos ingresar a nuestro nuevo, a nuestro nuevo dominio, digámoslo así. Y ya vamos a mirar nuestro server manager. Vamos a esto aquí. Recordemos que esto siempre tarda en iniciar los servicios. En este caso muestra local server, on server. Y listo, si ya se dan cuenta, aquí en la parte izquierda ya aparece nuestro Active Directory, nuestro servidor de dominio ya instalado y listo para trabajar. Entonces, aquí ya podríamos empezar a probar como la parte de los usuarios donde se van a alojar. Bueno, entonces seguimos con la configuración. Deberíamos avanzar en lo que es lo del servidor Radius, pero como les comentaba anteriormente o en el resumen de las diapositivas, el servidor de Active Directory es nuestra librería, ¿sí? Nuestra biblioteca. Entonces aquí lo que debemos hacer es crear los usuarios que van a tener acceso o van a tener los permisos para poder loguear o para poder registrarse en nuestra red, como tal en nuestro servicio de autenticación. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la parte superior en administración o en tools, bueno, en administración, agregar roles y características, en tools, y aquí está la opción de Active Directory Sites and Services y Active Directory User and Computers. Entonces vamos a seleccionar este de User and Computers. En esta opción vamos a ver los dominios. En este caso está Corporate, que es nuestro dominio maestro, y en la parte inferior pues están los usuarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear como un nuevo grupo organizacional. Ese grupo es el que todos los usuarios que hagan parte de este grupo son los que van a poder navegar. Entonces vamos a darle clic derecho, vamos a darle nuevo, vamos a darle nuevo grupo. ¿Listo? Y aquí en nuevo grupo pues le vamos a poner un nombre, el nombre que queramos, llamarlo así. Entonces este va a ser como el grupo de conectados. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacerle un alcance global, que es bien importante para que todos los contactos que yo agregué a ese grupo pues ya puedan hacer la navegación y no tener que pues crear uno por uno y así definirle diferentes parámetros, sino simplemente los voy agregando al grupo y de esa forma ya van a navegar. Y la opción de security, ¿listo? Y de esta forma le damos en OK. Entonces ya vemos que aquí quedó creado el grupo conectados, ¿listo? ¿Qué podemos hacer ahora? Dentro del grupo conectados nosotros podemos agregar los miembros. Entonces vamos a darle agregar advanced, y aquí por ejemplo pudiéramos buscar o incluso pues agregar los miembros que ya estén que ya tengamos pues definidos. En este caso pues como no hay todavía un usuario, vamos a crear los usuarios. Listo, vamos a definirlos por aquí, vamos a darle en la parte superior, vamos a colocar acá el nuevo usuario, vamos a ponerle un nombre de prueba, coloquemos Luisa aquí Fernández. El nombre de usuario, L mayúscula, vamos a ponerle Fernández. L Fernández. Vamos a darle siguiente. Vamos a colocarle una contraseña. En este caso voy a crear un bloc de notas aquí
para cuando vayamos a hacer el login. Entonces, a ver, L Fernández. Y vamos a colocarle una contraseña. Vamos a poner aquí una contraseña que sea, por ejemplo, prueba 2026 asterisco punto. A ver, que este es diferente. Vamos a ponerle aquí asterisco punto asterisco. Listo. Y esa va a ser la contraseña de ese usuario con el que se va a loguear en nuestro sistema. Vamos a decirle que el usuario no puede cambiar el password y que el password nunca expira. Vamos a darle siguiente y vamos a darle finalizar. Entonces, de esa forma, Luisa Fernández ya está en el creada. Listo, vamos a ver el parámetro aquí, vamos a ver si la podemos agregar. Donde se asigna el grupo, digámoslo así. Perfil, miembro de que acá. Miembro de, vamos a darle advance. Y vamos a buscar, por ejemplo, el grupo. Vamos a poner este por acá. Creo que era conectados, ¿verdad? Conectados. Ok. Conectados. Ok. Aplicar. Ok. Entonces, de esa forma ya agregamos a Luisa al grupo de conectados. Vamos a mirar aquí conectados, vamos a ver los miembros y ya aparece Luisa. Entonces, de esa forma ella ya está dentro del grupo y ahí ya nosotros pues lo que vamos a hacer es agregar todos los usuarios que quieran tener ese acceso en este grupo. ¿Listo? Vamos a darle OK. Vamos a darle cerrar y vamos a darle cerrar. Entonces, de esa forma ya nosotros tenemos creado nuestros grupos y ya tenemos creado como tal nuestra biblioteca, digámoslo así, nuestra librería para que los usuarios se puedan conectar. No, ¿dónde lo guardé? Lo guardé en otro lado. Vamos a guardarlo aquí en el escritorio y listo. Listo, ahora vamos a crear lo que es nuestro servidor Radius. ¿Qué es nuestro servidor Radius? El Radius es ya como el protocolo que se utiliza para conectar lo que es nuestra controladora virtual SmartZone con la biblioteca. Entonces, ese es uno de los métodos de autenticación que se utilizan y que es como el más común para este tipo de servicios de autenticación. Entonces, ¿esto cómo trabaja? ¿Cómo funciona? Vamos a ir al Server Manager y aquí vamos también a agregar lo que es un rol y una característica basada en el Radius. ¿Cómo lo reconocemos acá? Este servidor, también basado como en estas características, lo vamos a buscar como eso se llama un NPAS, y ese es como el nombre que se utiliza para el servidor Radius. En este caso es Network Policy and Access Service, NPAS, Network Policy and Access Service. Ese es el Radius que, digamos, tenemos establecido en nuestro directorio activo. Entonces vamos en nuestro Windows Server, vamos a darle siguiente, vamos a aplicarlos como tal la carpeta, vamos a instalarla y una vez que la tengamos instalado, pues vamos a crear también los clientes Radius. Aquí es importante también tener claro como el concepto de cómo vienen. Los clientes Radius no son los usuarios, sino son los APs. Los APs son los clientes que se van a autenticar, digámoslo así, al servidor NPAS o el NPAS. Listo, vamos a hacerlo acá. Listo, ahora para poder avanzar necesitamos tener instalado también el servicio aquí en el Active Directory de certificados. El certificado es el que nos permite como dar es como unos permisos que permiten a los usuarios poder hacer login
incluso el servidor, poder generar como unas firmas seguras y que los clientes se puedan conectar. Sin ese servidor no podríamos utilizar eh, la autenticación inalámbrica. ¿Dónde está? Este está en los módulos de seguridad. Vamos a buscarlos acá como, bueno, vamos a agregar como un rol y una característica. Acá siguiente, basado en el servidor. Y aquí es el primero, este que dice Active Directory Certificate Services. Seleccionamos ese, agregamos la característica, damos siguiente nuevamente, siguiente acá. Solo necesitamos el primero, damos siguiente, le damos instalar. Y aquí también vamos a requerir como una contraseña, pero ese no es todavía. Esperemos un momento que instalemos este certificador. Listo, aquí ya quedó. Vamos a darle close. Y en la parte superior nos debe habilitar o nos da la notificación de advertencia de que debemos seguir con la configuración del certificado. Damos clic ahí. Y ahora sí vamos a ir a las opciones de configuración. Vamos a darle siguiente. Certification Authority. Vamos a darle siguiente. Vamos a instalarlo de forma standalone. En este caso es como la requerida. Vamos a darle siguiente. Vamos a instalarla como root también para poder tener todos los permisos. Le damos siguiente. Vamos a crear una nueva llave privada para el servidor. Le damos siguiente. La recomendación es utilizar la que es la opción SHA1. Vamos a darle siguiente. Él ya crea unos nombres para el servicio. Damos siguiente. El tiempo que queremos que se generen estos certificados, vamos a ponerle un año, igual como es de prueba, pues no hay problema que tengamos ese tiempo. Damos siguiente acá. Aquí ya vemos el resumen y le damos configurar. Entonces de esa forma ya queda listo nuestro rol. Y close. De esa forma ya hasta aquí hemos creado nuestro certificador. Listo. Y ahora sí podemos avanzar nuevamente con nuestro NPAS. Tenemos acá. Bueno, entonces nuestro NPAS ya está activo. Vamos a configurarlo. Para eso vamos a las opciones acá de administración, de herramientas. Y aquí en herramientas hay una opción que dice Network Policy Server. Damos clic ahí. Y aquí vamos a empezar a configurar ya nuestro NPS. ¿Cómo se configura? Vamos a darle aquí en la opción de Radio Server Dial o Radio Server por, aquí bueno, seleccionamos 802.1x, que es la conexión inalámbrica o conexión cableada. Seleccionamos la inalámbrica y luego le decimos configurar el protocolo, el 802.1x. Damos clic acá. ¿Cómo vamos a configurar pues nuestro test, digámoslo así? Vamos a hacer la conexión de forma segura inalámbrica. Y aquí vamos a ponerle un nombre. En este caso vamos a ponerle conexión wireless. O vamos a darle, sí, conexión wireless. Dejémoslo así. Vamos a darle siguiente. Y aquí vamos a agregar nuestros clientes radios. Acá, bueno, acá importante, les vamos a dar un diagrama que tengo por acá. Este que está aquí, este es el diagrama de conexión. Como estamos trabajando, tenemos nuestra máquina Proxmox. Dentro de nuestra máquina Proxmox tenemos nuestra controladora virtual, la Virtual Smart Zone, nuestro Windows Server que internamente tiene el Active Directory y el NPS con esta IP, nuestro Access Point y pues el equipo que queremos que tenga servicio sobre unas VLAN específicas. Estos están administrados bajo la VLAN 110
Los APs están en la VLAN 111, que es la de control, y la VLAN 112, que va a ser la de servicio para los usuarios. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a entrar a la configuración del NPS y vamos a agregar la IP de la controladora y del AP. Digámoslo que yo lo hago de las dos porque es una opción corta. Son solamente dos IPs, pues es sencillo. Si ya es una red, como les comentaba, más grande, más compleja, se recomienda que lo hagan a través de la controladora, pues por temas de facilidad, pero siempre será mejor que el que actúe como puente de la autenticación es el AP, porque está mucho más cerca del cliente, entonces va a ser y vamos a aprovechar como el procesamiento del AP para que haga esa conexión. Mientras que si todo lo hacemos a través de la controladora virtual, si es una red muy grande, pues el ejercicio lo va a hacer, lo hará, o la acción la hará la controladora. Entonces, si son muchos APs, muchos clientes, pues digámoslo de alguna forma, la vamos a saturar. Entonces, la recomendación es que aprovechemos el procesador que tiene la AP para que haga esa función. Entonces, tenemos la controladora con la 110.2. Vamos a devolvernos y vamos a agregarla. Entonces, ¿cómo vamos a colocar acá? Controladora, dirección IP 192.168.110.2. ¿Listo? Vamos a darle no, y aquí, importante, vamos a crear una contraseña para esa conexión. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir acá el escritorio de nuevo y acá donde están los usuarios vamos a crear la contraseña Radius, el shared secret. Entonces vamos a configurar una contraseña, vamos a poner algo muy similar a la de arriba. Vamos a poner Corpolat 2026 asterisco punto asterisco. Listo. Esa va a ser nuestra contraseña de Radius. La colocamos acá y la colocamos acá. Damos OK. Listo, esa es la controladora. Y el otro va a ser el access point, que es la 111.10. Vamos a agregar el AP 192.168.111.10. Uy, cuidado que no se nos vaya a ir nada. Y vamos a usar la misma contraseña, no importa. Entonces le damos OK. Luego vamos siguiente. Vamos a utilizar, aquí es importante definir con qué tipo de protocolo vamos a trabajar. En este caso, generalmente lo utilizamos con el EAP o MS Chat. Yo creo que para este caso vamos a utilizarlo con el EAP MS Chat versión 2. Listo. Y vamos a darle siguiente. Grupos. Aquí en grupos es importante definir qué grupo es el que nosotros queremos darle acceso. ¿Listo? Entonces aquí los vamos a darle buscar, de alguna forma que nos lo busque. ¿Y qué vamos a agregar acá? Aquí vamos a agregar la red conectados. ¿Listo? Es el grupo conectados, que es donde están los usuarios a los que nosotros queremos darle acceso. Decimos OK. El dominio especificado no existe o no puede ser contactado. Vamos a darle de nuevo aquí. Ya listo. Se pone error ahí de inicio. Vamos a darle siguiente. Yo aquí puedo configurar ya otro tipo de tráfico, por ejemplo, para controlar otro tipo de parámetros, perdón, configurar el tráfico, controles de los atributos o diferentes zonas. En este caso solo vamos a probar que nos dé acceso a la red. Damos siguiente y damos finalizar. De esa forma, pues ya tenemos creada nuestra política y ya están nuestros clientes Radius acá, ya lo vemos acá. De esa forma ellos ya tienen el acceso. ¿Listo? Entonces pues ahora vamos a confirmar la política principal pues esté creada. Vamos aquí a Policy, Connection Request, y aquí está nuestra política de conexión wireless, que es la que creamos anteriormente. Vamos a validar aquí que esté activa, principalmente pues la política esté activa.
tipo de acceso al servidor que diga no especificado. Vamos a condiciones, ahí ya está la creación del puerto, y aquí en opciones hay algo bien importante, y es, debemos sobreescribir como esta política de red. Agregamos el tipo de conexión EAP, que es MS-CHAP. Incluso podríamos agregar también el de PAP, agreguemos los dos para la prueba. Y aquí en la parte inferior, pues vamos a habilitar las autenticaciones, encripción y autenticación sin encripción. Acá, la última sí no, esta sí no negocia, pero sí es importante que estén habilitadas estas opciones. Aunque sabemos que debería ser la opción versión 2, muchas veces falla aquí en esta autenticación, es importante, o yo recomiendo que las habilitemos las dos para hacer las pruebas por lo menos. ¿Listo? Luego vamos a aplicar y luego, ok. Vamos aquí a ver. Dice que el tipo de sí, ya está el orden, sobreescribir las políticas. Usted ha seleccionado una más métodos de inscripción. Bueno, no, definitivamente no nos dejó, entonces deshabilitemos uno. Aplicar. Aplicar. Sí. Ok. Métodos. Nuevamente si nos falta algo. En las opciones vamos a ver si lo podemos habilitar de a uno. Hacemos primero de esta forma, aplicar, de esta forma, aplicar, de esta forma, aplicar y aplicar. Este último sin inscripción no nos deja, listo, dejémoslo sin esa opción, aplicar, ok. O sea, ya quedó configurada las opciones en la política de conexión de MPS. Cerramos este. Vale, entonces ahora sí pasamos al último paso, ya en la configuración como tal de la controladora. Para eso pues vamos a entrar directamente a la controladora por la IP propiamente de ella, que en este caso es la 110.2. Aquí vamos a utilizar pues entonces nuestro usuario, nuestra contraseña. Ya sabemos que el usuario es admin. Vamos a poner por aquí nuestro usuario y nuestra contraseña y le damos iniciar sesión. Ya teniendo este acceso, vamos a la parte de Network. Aquí en Network, importante ir a Wireless LAN. Y en Wireless LAN vamos a la opción donde queremos crear nuestra red Wi-Fi. Entonces yo la tengo configurada de esta forma. Voy a ir a este dominio, a esta zona, y aquí en esta zona voy a crear esa red Wi-Fi. ¿Qué debemos colocar acá? Entonces el nombre de la red, vamos a poner test radius, test radius acá, autenticación tipo estándar, y el método sí va a ser 802.1x porque vamos a autenticarnos a través de un usuario y una contraseña del servidor radius. Vamos a dejar una inscripción en WPA2, eso no lo movemos. En la parte inferior vamos a seleccionar el tipo de autenticación. Bueno, nosotros como estamos trabajando con la controladora HighScale, el método de autenticación de los servidores de alguna forma cambian. En este caso yo voy a decirle que sí vamos a utilizar autenticación a través de un proxy. Y acá en la parte inferior nosotros debemos crear algo que se llama un realm. En este caso yo voy a editar uno que ya tengo creado, que se llama realm test. Voy a editarlo. Y aquí, ¿qué debo crear? Aquí debo crear diferentes parámetros o servicios de autenticación. Este es como diferente respecto a la controladora básica. Y aquí vamos a crear
nuestro tipo de, digamos, de radius. ¿Qué va a pasar? Acá yo ya tengo creado uno, este es, voy a eliminarlo, de alguna forma vamos a crear uno nuevo, y aquí vamos a ponerle un nombre que va a ser test radius. Servicio, básicamente va a ser, vamos a hacerlo a través de un radius, vamos a darle nuevo, y aquí vamos a crearlo, el servidor radius, vamos a ponerle test por radius, que esta sí es la autenticación propiamente del radius server. De prueba, bueno, digámoslo así. Acá que debemos colocar la dirección IP de nuestro radius, que en este caso es la 110.13, entonces 192.168.110.13. El puerto va a ser el mismo. La contraseña, recuerden que nosotros pusimos una clave, una contraseña secreta para el servidor radius, en este caso pues la ponemos que debe ser igual, básicamente. Igualita, 110.13. Y aquí ya no hay más opciones, vamos a darle simplemente OK. De esa forma ya quedó creado nuestro radius server de prueba, y aquí seleccionamos el método de autenticación non-3GP llamada. Bueno, esa es la única opción que hay por ahora en este tipo de configuración. Aquí ya quedó, ya está lista nuestra conexión y damos a aplicar. Acá verificamos nuevamente Rion Test, que es el que creamos ahorita o hace poco. Y en la parte inferior falta asignar la VLAN. La VLAN es la VLAN de el SSID que yo quiero que irradie. En este caso va a ser la de 110, que es la VLAN de servicio. De esa forma damos aquí OK. Y luego, ya estando creada nuestro SSID, de alguna forma ya debería irradiar el SSID, pero aquí me gusta probar en la parte de administración o servicios. Hay una opción que dice Security. Bueno, vamos a mirar, perdón, aquí en Security. Non-Proxy AP. Y por aquí están las opciones. Aquí lo que vemos es este Radius Server. Este ya está creado. Y podemos hacer un test. Veremoslo de nuevo. Configuración es la 110.13. Ya está. Podemos hacer un test para verificar que ya esté respondiendo. Incluso yo puedo poner cualquier nombre. Aquí la idea es que él me responda si el usuario y la contraseña no están respondiendo. En este caso, por ejemplo, dice que hay una falla en el testing. Hagámosla de nuevo. La idea es que nos responda que el usuario y la contraseña no son válidas. Perdón, acá. Vamos a hacer aquí de nuevo el test. Vamos a darle aquí empleado. Colocamos cualquier usuario, contraseña. Listo. Cuando ya dice que el test que falló por un usuario o una contraseña inválida, pues no importa, ya significa que por lo menos el servidor Radius está activado. Y de esa forma ya podemos hacer la prueba de conexión, donde ya con nuestro usuario L. Fernández y la contraseña deberíamos podernos conectar a una red, a la red que ya está activa. En este caso debería ser Test Radius. En un siguiente video vamos a ver esas pruebas, porque aquí sí necesitamos probar varias opciones de comunicación, de los tests, de cómo funcionan los paquetes y demás aplicaciones, ¿vale? Entonces desde la próxima ya vamos a probar como tal esta conexión a la cuenta. Muchas gracias como siempre por su atención y nos vemos entonces en el próximo video.